Entonces, muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el yoga y sus beneficios. Levante la mano las personas que practican yoga aquí. Muy bien, acá tenemos dos. ¿Ustedes nunca? ¿Nada? Ok, entonces. Yoga en sánscrito significa unión, conexión. Y hay diferentes niveles de conectarse. Mi manera de enseñar yoga es una manera más con relación al liderazgo. Para mí, el yoga es el sumum bonum de lo que el liderazgo significa. Para ustedes, ¿qué significa liderazgo? De a uno, de a poquito. ¿Se imaginan, por ejemplo, que alguien puede guiar su vida apropiadamente? ¿Es una cualidad de liderazgo? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Entonces, hoy en día hay diferentes maneras de enseñar sobre liderazgo. Una de ellas es empresarial, en términos de familias, relacionamientos, etc. Hay un dicho que se dice que es difícil dar lo que no tenemos. Por ejemplo, si hay alguien que me pide $20, por más que yo sea positivo, energético y determinado, si no tengo esos $20, es difícil dar lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, en el liderazgo. Es difícil guiar a alguien apropiadamente o establecer una relación sana, poderosa y beneficiosa con alguien más cuando mi propio relacionamiento no es el mejor. Entonces hay 3 niveles de entendimiento y de relacionarse apropiadamente con uno mismo. El primero es físico, es algo que lo podemos ver, que lo podemos tocar. Hay que cuidar el cuerpito, es el único que tenemos, no podemos ir a otra tienda a comprar, deme un cuerpo de 20 años, ojos verdes, no podemos, es el único cuerpo que tenemos y es bueno mantenerlo. ¿Y por qué es bueno mantener el cuerpo? Porque todo lo que hacemos en la vida requerimos el cuerpo. El arte que estaba viendo a estas personas haciendo unos malabares espectaculares, muy bien. ¿Ustedes están en Tijuana también? Ah, los vi por allá. Entonces, para hacer malabares o arte de cualquier nivel es bueno y es necesario tener un cuerpo saludable. Trabajo, todo lo que queremos hacer en la vida queremos ser exitosos. Los seres humanos, a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas o etcétera que tengamos en la vida, todos queremos ser felices y exitosos. Es muy difícil ser feliz y exitoso en el plano más elevado si mi cuerpo es un desastre, no está en un plano saludable, respetable o en sus óptimas condiciones, si mi lado emocional no está estable y si no conozco quién soy yo en realidad. Entonces, por eso es importante tener un cuerpo sanito. De los que estamos aquí, ¿quiénes son papás? Muy bien. ¿Cuántos tienen? ¿Una? ¿Tú? ¿Dos? ¿Piensan tener más o con los que tienen está bien? ¿Y por el caballero cuántos tienes? ¿2? ¿Con 2 quedamos bien? Ok. Entonces, uno como padre, para con los hijos. ¿Qué quiere? En pocas palabras, para nuestros hijos. ¿Qué queremos? La mejor experiencia. Y en pocas palabras, lo mejor de lo mejor en todo, ¿no? Si quiero que esa personita que va a crecer el día de mañana tenga una pareja, ¿qué quiero? La mejor persona que cuide y respete a mi hijo o a mi hija. Sí, lo mejorcito. La mejorcita educación de la vida, salud, lo mejorcito. Uno quiere lo mejor de lo mejor para los hijos. Ahora, como padres, hay diferentes cosas que tenemos que hacer. Proveer. Tenemos que proveer económicamente para los estudios, comidas, etcétera. Pero se explica que como padre, la herencia más grande que le podemos dar a un hijo es el ejemplo. En filosofía se dice los actos gritan más fuerte de lo que decimos. Hoy en día tenemos la costumbre como padres de decir, no hagas esto, no hagas lo otro, instruir, negar o aprobar. Que está bien y es necesario. La disciplina tiene que estar ahí. Y el amor tiene que estar ahí también. Tienen que estar las dos cosas. Para que haya una crianza efectiva en un ser humano, tiene que haber educación, así disciplina, y tiene que haber amor. Las dos tienen que estar ahí. Si solamente hay disciplina y no hay amor, uno está creando una especie de monstruo. Y si hay solamente amor y no disciplina, que se enseña con los actos. Entonces, cuando uno vive algo y habla sobre eso, tiene poder. Un ejemplo que todos tienen experiencia en la vida es el amor. Por ejemplo, podemos hablar del amor sin estar enamorados de alguien,
O puedo empezar a hablar del amor cuando estoy enamorado y la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Como tú dijiste, quiero que tengan la mejor experiencia, ¿no? En la música se explica que cuando un músico puede experimentar o puede hacer que el público experimente lo que él está sintiendo, es el sumum bonum de un músico. Entonces, volviendo al punto de los padres y la crianza, el hecho de guiar con el ejemplo a nuestros hijos es lo más poderoso. Ok, ¿qué quiero de mis hijos? Quiero que estén saludables. Ok, ¿cómo estoy yo físicamente? ¿Estoy saludable, sí o no? Y ahí el ejemplo quizás no es el más elevado. ¿Quiero que mi hijo o mis hijos sean adictos a algún vicio? En mayor o menor escala. El estar enviciado no es señal de inteligencia. Y todos tenemos en mayor o menor escala diferentes niveles de vicios. Físicos, emocionales, químicos, etc. La novela puede ser un vicio también. Entonces, ¿quiero que mi hijo tenga diferentes niveles de vicios, sí o no? No, en realidad no queremos. ¿Qué le estoy demostrando con mis actos? Y ahí va a haber normalmente ciertas cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que editar. Quiero que sea determinado, quiero que sea seguro del mismo. Para que alguien sea seguro, tenemos que conocer. Para que haya conocimiento, en sánscrito se le llama jnana. Jnana significa conocimiento. Si yo conozco de algo, es más fácil cuidar de algo que conozco. Es imposible cuidar de algo cuando no lo conocemos. Si alguien me trae un software, una computadora y yo no tengo ni idea de eso, lo más probable es que lo rompa. De la misma manera, si no conozco bien cómo funciona mi cuerpo, lo más probable es que lo alimente de una manera que no es apropiada, que le dé y le saque cosas que lo debiliten en vez de fortalecerlo. Interesante, ¿no? Y para que alguien esté seguro de uno mismo, uno tiene que conocer sus grandes cualidades, lo bueno que tenemos. Entonces, esa es la idea del yoga, aprender a conocerse, física, mental y espiritualmente. ¿Quién soy yo en realidad? Y de esa manera es natural que empiece a darle un cuidado apropiado. Las cosas que son únicas, one of a kind, como dicen, salen bien caras. Una pintura, una motocicleta, un instrumento, un sombrero, solamente hay uno en el mundo, sale muy caro, ¿verdad? Si hay muchas copias, sale más barato. Más copias hay, más barato se vuelve. Ahora, ¿tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Eric. Damas y caballeros, tenemos a Eric, nos están mirando de todo el mundo. Eric aquí está presente. Y Eric, hay solamente un Eric en el mundo, como tú. Entonces, como personas en la sociedad tenemos dos opciones. O podemos tratar de mejorar esas cualidades que son inherentes en nosotros, únicas en ti, en ella, en ti, en mí. O puedo tratar de copiarme, de tratar de tener lo que él o ella tiene, tratar de hablar como él o como ella. Y la diferencia es terrible en la experiencia de la vida. Entonces nos damos cuenta que las cosas únicas y especiales salen mucho más caras. Y uno anda contento, o sea, no anda con un carro que solamente haya uno en el mundo. Tenemos ese lado único y especial en nuestras propias vidas. Solamente hay uno como yo. Uno que piensa, que digiere la vida de la manera que yo lo hago. Entonces esa es la idea del yoga, tratar de conectarse, conocerse más esa parte única y especial que hay en cada uno de nosotros y cuando empiezo a conocerla, a mejorar, a exceder y llegar la mejor versión de uno mismo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Uno se vuelve un gran líder. Y un líder no necesita una posición en una empresa o en algún lugar. Un líder inspira por naturaleza. ¿Por qué? Porque en sus propios actos son ejemplares. La gente lo mira, wow, está saludable, tiene energía, vitalidad. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo que te estás haciendo. ¿O qué no estás haciendo? Porque obviamente hay muchas cosas que hago que no son muy buenas. Entonces, jnana significa conocimiento. Cuando uno desarrolla conocimiento, aprende a discriminar, pero discriminar con inteligencia. La palabra discriminar la usamos de una manera como racial, ¿no? Discriminar por algún color de piel, estatura, nacionalidad. Cuando hablo de discriminación, me refiero a discriminar apropiadamente qué cosas son buenas, qué cosas no, qué cosas son favorables, qué cosas me hacen fuerte, estable, energético, saludable y qué cosas me debilitan, me hacen lo opuesto.
Entonces se explica en el yoga que hay muchas reglas y regulaciones, pero que se resumen en dos: aceptar todo lo que es favorable para mi vida y rechazar lo que no. Y para que podamos utilizar ese principio de una manera apropiada, tengo que tener inteligencia. Porque yo puedo decir, bueno, esto es lo mejor para mí, pero no significa que eso sea lo mejor. Necesito conocimiento. Por ejemplo, si un niño es chiquitito y quiere jugar con cuchillos, lo más probable es que se lastime, ¿verdad? Entonces uno como padre, uno le va a decir, yo sé qué quieres. Ahora tenemos donaciones a adoptar perritos aquí en este evento. Y si uno lleva un niño, se los quiere llevar todos, ¿verdad? Pero los papás por ahí decimos, no es lo ideal. No tenemos para cuidar a tantos animales, no tenemos el espacio, etcétera. Requiere inteligencia. Entonces, tenemos que aprender a conocernos un poquito más internamente, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi naturaleza, mi misión en la vida, cuál es mi naturaleza de mi cuerpo, qué cosas estoy hecho y diseñado para hacer, qué cosas me resultan fáciles y qué cosas no. Y ciertas cosas que son naturales en uno mismo nos van a hacer fuertes, y cosas que no nos van a debilitar. Comida nos van a desarrollar fortaleza, energía, vitalidad, y nos vamos a recuperar más rápido de un desgaste físico cuando me alimento apropiadamente, y cuando no, hasta de dormir me cuesta horrores levantarme. No sé si habrán tenido la experiencia alguna vez de que suena el despertador y uno lo apaga no sé cuántas veces porque no se quiere levantar, está cansado. Entonces esa es la idea del yoga, aprender la biología del cuerpo y empezar a alimentar apropiadamente a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor en la vida. Y sin un cuerpo saludable, no vamos a obtener lo mejor. Si yo no me trato bien el lado físico corporal, ¿cómo voy a pretender que alguien más en la vida me respete y me dé lo mejorcito? No tiene sentido común. Por eso que el yoga, cuando uno aprende y usa el raciocinio, tiene sentido. El lado emocional. Uno tiene que entender cómo funciona la mente. Qué cosas son beneficiosas y qué cosas no. Por ejemplo, con la comida, todos sabemos que hay alimentos que nos fortalecen y hay alimentos que nos debilitan. ¿Cómo va a afectar eso en mis emociones? Hay ciertas cosas que miramos o escuchamos que fortalecen a uno emocionalmente, y hay ciertas cosas que nos debilitan. Entonces, si mantenemos el principio de querer lo mejor de la vida y querer enseñar lo mejor para nuestros seres queridos, tenemos que empezar a trabajar. El que quiere celeste, que le cueste, dicen, ¿no? Y el lado espiritual. Es esencial, es necesario realmente conocer mi lado espiritual. Sí, es una parte de nosotros y es la más importante. Uno puede vivir sin una pierna, sin un brazo, pero si no está esa chispa espiritual, si no conozco realmente quién soy, hay un desbalance y no voy a llegar lejos en la vida. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes sabe manejar o maneja carros o alguna moto? ¿Carro? ¿Deportivo o no? Okay, no. Muy bien. Igual era un chiste. Carros son carros. Entonces el carro se compone, o medio de transporte, motocicleta, todas cosas que tengan con motor, se compone de tres cosas básicamente. Una es el motor. Puedo tener un motor muy saludable en un carro o en una moto, pero si el motor está en perfectas condiciones, tiene poder, tiene fuerza. Solamente el motor no me va a llevar a ningún lado. Necesito la transmisión, necesito las ruedas, el volante, todo tiene que trabajar en equipo. Tiene que sincronizarse. La transmisión en perfectas condiciones y un motor arruinado, no voy a ir a ningún lado. Y a veces está en estado mediocre, no está en muy altas o saludables condiciones, entonces los viajecitos que voy a hacer con ese carro o esa moto van a ser muy cortitos, porque si no se recalienta, se me rompe, etcétera. Entonces, con la misma analogía de un carro, en la vida, ¿cómo estoy yo físicamente? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿De qué cosas miro y escucho que fortalezca mi lado emocional o mental? ¿Y cuántas cosas hago todos los días para fortalecer mi lado verdadero? ¿Quién soy yo en realidad? El ser espiritual. Y ahí uno discrimina y uno ve qué tanto está haciendo y qué tanto no. Una vez una mamá me dijo, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y empezamos a analizar tanto lo que comíamos como lo que miramos, no estábamos dando lo mejorcito. Y en la vida queremos ir lejos. Tenemos que tener un carro que esté bien de transmisión, de motor, de ruedas, porque si no, no voy a ir muy lejos.
Entonces nosotros como seres humanos en la vida también queremos ser lejos, todos queremos ser felices y exitosos. Necesitamos un cuerpo saludable, tenemos que tener actividades físicas, tenemos que alimentarnos apropiadamente. Por eso que en el yoga se recomienda la dieta vegana, vegetariana, aflojar con los alimentos que estén cargados de violencia y que sean, la mayoría de las enfermedades cancerígenas hoy en día vienen del estómago, la carne. Los intestinos y los ácidos estomacales trabajan muchísimo para digerir un pedazo de carne. Hay pedazos de carne que están hasta un mes dentro de los intestinos. Pero bueno, eso ya está científicamente comprobado. No estamos hablando ahora del vegetarianismo, simplemente que es uno de los pilares en el yoga, el comer y alimentarse de una manera madura, inteligente, sin que me cause efectos secundarios. No niego de que hay cosas que tienen buen sabor, pero uno tiene que tener inteligencia, alimentarse de cosas que me fortalezcan, no solamente discriminar por el sabor. Hay mucha gente que dice, no, pero si fluye y te atrae, significa que es bueno. Preguntarle a los mosquitos o a los bichos cuando uno va en la ruta, se atraen a la luz de un carro y mueren. Sienten una atracción increíble. No significa que eso los ayuda a mejorar, se mueren. Les atrae el suicidio. Increíble, ¿no? Entonces, requerimos inteligencia para discriminar qué cosas son buenas, me fortalecen física, emocional y espiritualmente, y qué cosas no. Las cosas que me debilitan, mejor dejarlas a un lado. Imaginemos una persona que ustedes quieren con locura y que darían la vida por esa persona. Y tenemos opciones de alimentarla a esa persona. Puede ser un hijo, un ser querido. Quiero alimentar a esa persona. Tengo alimentos mediocres, alimentos espectaculares y alimentos que te hacen fuerte y te debilitan al mismo tiempo. ¿Uno que elegiría? Lo mejorcito. Quiero alimentos que no debiliten, que solamente fortalezcan a esta persona que quiero tanto. Emocionalmente, ¿qué cosas hay cosas que debilitan, hay cosas que dan los dos, que me recrean y me debilitan, y hay ciertas cosas que solamente me fortalecen? En la idea del yoga, del liderazgo, es aprender a prestar atención en las cosas que me hagan más fuerte. Y la vida se experimenta de una manera diferente. Uno se siente mejor. Entonces, ¿qué afecto positivo me daría a mí el estar bien motivado y excelente en la vida? Por ejemplo, en relaciones humanas. Tenemos una pareja y hoy en día buscamos o elegimos a un hombre, a una mujer, a una pareja, para que dé me dé lo que yo necesito. Esa persona me hace feliz, me hace sentir así, me hace sentir así. Esas relaciones tienen fecha de expiración, porque yo quiero algo de esa persona. Es divertido y es halagador el que te dice, ay, me muero sin ti, o me encanta lo que me hace sentir y necesito tanto tu compañía. Es lindo, se siente rico sentirlo cuando alguien te dice eso. Pero esa relación no va a crecer. Por ejemplo, en inglés le digo givers and takers. Por ejemplo, si yo tengo un desbalance en mi vida y necesito de alguien, quiero algo de esa persona. Puede ser física, emocional, económico, etc. Quiero algo de ti. A la larga o a la corta, si exijo algo de esa persona, se va a terminar. Esa es una opción. Y la otra es un giver, alguien que está estable con su vida y comparte su vida. Yo estoy feliz, estable, alegre, saludable y quiero compartir lo que tengo contigo. Cambia la experiencia totalmente. Y no hay peleas, o hay mucho menos. Porque yo estoy compartiendo mi vida contigo. Quiero darte lo que tengo, en vez de quiero tomar. Entonces, si dos personas, como lo hago, dos personas, estoy medio de las manos, pero si dos personas tratan de tironearse algo físico, mental, económico, eso se va a romper. Pero si dos personas se dan, esa relación bien siempre, ¿verdad? Entonces tenemos acá a nuestra compañera, ¿cómo es tu nombre? Fanny. Muy lindo nombre, Fanny. Un aplauso para Fanny. Fanny, muy bien. Muy linda su oculidad. Está bien, Fanny. Pero nada más para ese que muchas gracias, Fanny. En el mundo que nos están mirando, Fanny, una gran cualidad el hecho de que hay ven la necesitaba que alguien me sustituyera el micrófono, y Fanny, qué grande Fanny. Muy bien, Fanny. Entonces, el hecho de dar y compartir la vida de uno para con alguien más crece. Si yo en un banco deposito y deposito, la cuenta se va a crecer. Si saco y saco, la cuenta va a quiebra. Es lógico, es natural, tiene sentido, no es gran cosa.
Esos son los principios que tenemos que empezar a aplicar. Normalmente en el yoga se conoce más por el lado físico, las posturas, y es necesario. Tenemos que tener un cuerpo sano. Hay 8 pilares en el yoga y asanas es el tercero. Asana significa posturas. El único lado físico de todos los 8 pilares del yoga es el tercero. Es uno solo chiquitito. Después hay mucho conocimiento, meditación y volvernos fuerte en todos los aspectos, no solamente físicamente. Mucha gente se queda, wow, yo voy a empezar a hacer yoga. No le digo que tengo 75 años, la gente no me cree, increíble. 75 años. No, chico. Pero dice, ¿qué haces? Voy a empezar a hacer yoga. ¿Es verdad? ¿Sí? Claro. Sí, entonces, de nuevo, con el ejemplo del banco, ¿no? Sí, quiero tener una cuenta grandísima, quiero tener mucho dinero. ¿Cuánto depósito haces? No va a crecer tu cuenta bancaria si solamente extraes dinero. Mi vida no va a crecer si solamente le saco energía, le saco mi salud, le desgasto y desgasto y desgasto. Así no funciona. Tengo que hacer lo opuesto, enriquecer, fortalecer. Interesante, ¿no? Entonces todos hablamos y sí tiene sentido. Y eso es lo fantástico del yoga, del verdadero significado del yoga. Y bueno, tiene diferentes pilares, hasta llegar al punto de samadhi o conectarme realmente. Empieza con el lado físico, ¿no? Y emocional. Son cosas que vemos. Pero la idea es cada vez ir más profundo, hasta entender realmente quiénes somos en esencia. Y cuando uno aprende el arte del autoconocimiento, ese viaje, esa ciencia del autoconocimiento, la vida se vuelve mucho más espectacular. Hay una historia real que pasó en Sudamérica. Había un muchacho que limpiaba ventanillas en los carros, en los semáforos. Y sufría bastante, no tenía casa, no tenía techo, a veces comía, a veces no. Lo único que dependía... le gustó el ejemplo. Entonces, ahora, este muchacho, vamos a ponerle nombre Charlie, ¿no? Vamos a ponerle Charlie para no revelar su identidad. Por ahí nos está viendo en algún lado Charlie. Si nos está viendo Charlie, un saludo. Charlie, en realidad, él era multimillonario. Su familia era rica. ¿Cuál era su problema? Es que él había perdido la memoria. Había quedado en la calle, perdió la memoria totalmente. Y hacía lo más que podía para sobrevivir. Lo único que él tenía que hacer, Charlie, era recordar quién era en realidad. Y si él recordaba, ¡pum! Sé cuál es mi familia, no hay necesidad. Siéntense, pase tranquilo. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esa historia real con el yoga? La ciencia del yoga o del autoconocimiento es eso. Uno empieza no a transformarse en algo que no es, no en una transformación de otra identidad o de otro cuerpo, sino que mejorar la versión de uno mismo, física, emocional y espiritualmente, conocerse quiénes somos en realidad. Y cuando uno se conoce, ve todas esas grandes opulencias que tenemos en esencia. Y la vida se vuelve mucho mejor, como este chico Charlie. Yo sufriendo, limpiando, aguantando, durmiendo en la calle con el frío que hacía, cuando tenía terribles propiedades, súper lindas. Entonces, en esencia, somos el alma. En sánscrito se le llama Atma. Es parecido al español, alma. Entonces, el sumum bonum del yoga es la conexión. Yoga en sánscrito significa conexión. ¿Conectarse con qué? En sánscrito se le dice Atma con el Paramatma. La conexión del alma con la superalma. Dios. Así de fácil. A Dios le llamamos de diferentes nombres. Depende del idioma, la religión, la cultura que practiquemos. Por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? Estela. Un aplauso para Estela. Muy bien, Estela. Entonces, por ejemplo, si alguien no la conoce a Estela, le vamos a decir, señorita, una preguntita. Si alguien la conoce a Estela, quizás le dicen un sobrenombre, Estela. Si tiene un novio, un marido, cuchi, bombón, cosita, de diferentes maneras cariñosas. Si tienes hijos, por ahí te dice mamá, mami, etcétera, ¿verdad? Tiene muchas designaciones Estela. Pero a pesar de todas esas designaciones, Estela sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Ahora, depende del trato que tengamos para con Estela, el relacionamiento va a ser diferente. De la misma manera en la vida espiritual, con Dios. Podemos llamarlo Dios, así de una manera más título. Incluso la palabra Dios, depende del idioma, es diferente. En inglés es God, en portugués es Deus y así, pero Dios, ¿no?
Si uno tiene un trato personal, no quizás el relacionamiento va a cambiar, no quizás, sino que va a cambiar. Y en la cultura del yoga o de los Vedas hay mucho conocimiento sobre Dios como persona. Hay muchos pasatiempos, historias y muchísima información guiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay información? Uno puede apreciar a alguien o no. Por ejemplo, en muchas culturas, por ejemplo, aquí en esta parte del mundo en el que estamos, la cultura más conocida y resaltante es la cultura judeo-cristiana y todas sus ramas, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas es que uno tiene que hay 10 mandamientos, se dice, pero se resumen en 2. Ama a Dios por sobre todas las cosas y respeta al prójimo como a ti mismo. Entonces, es difícil, por ejemplo, si Estela, ¿no? Supongamos que con Estela hicimos la primaria juntos, ¿no? Nos criamos en Sudamérica y de repente nos mudamos y ella se vino para acá, para México, Ensenada, y yo ando por San Diego, supongamos. La llamo por teléfono a Estela y le digo, Estela, tengo una notición para contarte. Y Estela, amiga de la infancia, me dice, ¿qué pasó, Marcandía? Contame. Me enamoré, Estela. Por primera vez estoy enamorado y esto es serio. ¿Y Estela qué va a hacer, mi amiga? Bien, te felicito. Me alegro. Espectacular. ¿Quién es? Me va a decir. No sé. Y Estela, pero que es americana, es gringa, es mexicana, es sudamericana. No, ni idea. Y Estela va a decir, ¿estás tomando tu medicina? ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? ¿Verdad? De la misma manera, si utilizamos ese raciocinio en la vida espiritual o en la religión, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Es difícil, ¿verdad? Pero si nos vemos en la práctica, a veces desarrollamos un sentimiento que quizás no sea la realidad. Y en el yoga es eso. Hay mucho conocimiento. Cuando hay conocimiento apropiado, naturalmente va a apreciar y naturalmente si hay buenas cualidades, uno se enamora. Entonces en el yoga la idea es desarrollar ese balance físico, mental y espiritual, desarrollar una conciencia más elevada para poder de dar más cuidado apropiado a nosotros mismos, a los demás. Si hay una rosa, uno tiene dos opciones. Si uno tiene una conciencia baja, la arranco porque la quiero para mí. Si uno tiene una conciencia más elevada, uno le pone agua, la riega, la cuida. El amor y el querer algo es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos un minuto más. ¿Un minuto? Un minuto. Preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para preguntar. Sí. Mira. Así te escuchan del mundo entero. Me gustaría saber de un libro que me pueda ayudar sobre... no directamente practico el yoga, pero soy practicante de lo que es el Bhagavad Gita. ¿Bhagavad Gita? Me gustaría más saber sobre la relación de yoga, conocimiento, porque es interesante. Bueno, me interesa. Muy bien, espectacular. Entonces, justamente tú estás leyendo el Bhagavad Gita. ¿Cuál estás leyendo? ¿Hay uno que dice tal como es? Ahorita lo acabo de terminar. Esto va a pasar a lo que es el libro de la gran bondad. Sería Bhagavad-parata. Mahabharata. Mahabharata. Okay. Bueno, entonces, el Bhagavad Gita, en la ciencia del yoga hay 2 libros que son esenciales o escrituras, shastras, que se le llama en sánscrito. Una es el Bhagavad Gita, que es la esencia, el sumum bonum del yoga. Iyengar, que es uno de los grandes maestros en el yoga, le explicaba que si uno quiere entender lo que el yoga significa, uno tiene que entender la relación entre Krishna y Arjuna, que se habla en el Bhagavad Gita. Entonces, mucha filosofía. Y el otro, que son más de reglas, regulaciones, son los Yoga Sutras de Patanjali. Esos son los otros libros. Entonces, si tienes el Bhagavad Gita, lo ideal es que sea el que dice tal como es, porque es bien académico. Tiene el idioma en sánscrito, la traducción, palabra por palabra. Ese es el primer paso, encontrar el Bhagavad Gita correcto. Y el segundo paso es leerlo o estudiarlo con personas que lo practiquen. ¿Tú estás en Tijuana o aquí en Tijuana? Tijuana, ahora te voy a dar una tarjetita, un lugar donde lo hacemos todos los domingos, bien divertido. Se lee un verso del Bhagavad Gita y preguntas y respuestas y cómo aplicarlo en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea exitosa y lleguemos al sumum bonum. La vida se va rápida. Entonces, invertir el tiempo que es tan valioso en cosas que no son tan valiosas es un signo de locura. Una locura. Terrible. De hecho, yo me despedí de 3 años. Las Palmas, ejemplo, 3 años. Claro. Sí, bueno, este es otro lugar, el que te voy a decir, no es el de Las Palmas, es otro lugar.
Así que muy buena la pregunta, excelente. Y ya está, ya está. Entonces, los que tienen alguna otra pregunta, lo hacemos fuera del aire. Ahora vamos en un ratito a tocar una clase de yoga, así que la vamos a hacer con un musiquín. Así que espero que todos los que estén acá estén en mi clase de yoga ya, porque va a estar bien divertido. Y después al final se viene la tirada de colores, ¿ok? Muchas gracias a ustedes. Y vamos a despedir a toda la gente que está mirando del otro lado. Espectacular, un aplauso desde acá para ustedes. ¡Bravo! Espectacular. Entonces la idea es conectarse. Estamos en este festival, el primer evento de Holi en Ensenada. Un gran comienzo. El próximo año pienso que fácil vamos a llenar la mitad de seres humanos acá en esta cancha gigantesca. Los vamos a mantener informados, así que manténganse en sus celulares o computadoras. Éxito totales. Mi nombre es Marcandeya. Tenemos un corazón para sentir, un cerebro para pensar, y para que en la vida obtengamos el éxito deseado tenemos que utilizar los dos. Namaste.